Señor ministro de Hacienda y sus acompañantes, viceministros, especialistas del ministerio, bienvenidos al Gracias. desayuno del Listín Diario, que se produce justamente en pocas horas después de que usted haya depositado en el Congreso Nacional el proyecto de reforma fiscal o de modernización fiscal, como lo denomina el gobierno, que ha generado de inmediato, como se preveía, una serie de reacciones, muchas de ellas objetando partes, específicamente partes de esa reforma. Otros economistas han aplaudido la decisión del gobierno como un acto de valentía necesario aquí en la República Dominicana. Entonces, hemos estado viendo y publicando no solamente las declaraciones que se formulan desde distintos sectores, sino que comunicados se han publicado haciendo puntualizaciones y observaciones al alcance de esas medidas que están contempladas. Tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Diputados ayer, a recibir el proyecto que usted le entregó, dijeron que estaban abiertos al consenso. Me imagino que primero un consenso interno de los legisladores. No sé si eso supondría la convocatoria de vistas públicas para que todas esas opiniones se expresen ahí y se tomen decisiones. Mi primera pregunta es la siguiente. En vista de que los sectores que están pronunciándose tienen un peso en la economía del país, son indiscutiblemente son actores relevantes de la economía. ¿Cuál es el ánimo y la actitud del gobierno frente a esas exigencias o esas peticiones que ellos hacen? Es decir, ¿estaría en el ánimo del gobierno, si fuese el caso, aceptar o reconsiderar el alcance de alguna de esas medidas o si siquiera hasta suprimir alguna? Mira, Miguel, primero, antes que nada, gracias por la invitación. Yo creo que esto es necesario compartir con ustedes, que son transmisores de información y de esa forma tener debidamente informada a la población. Lo primero es que este proyecto, hay dos grandes cosas que quisiera resaltar antes quizá de entrar directamente en la pregunta. Este es un proyecto que no es en contra de nadie ni en contra de ningún sector. Es en beneficio del país, en beneficio del desarrollo del país. Aquí no hay una intención por parte del gobierno ni de matar a ningún sector, ni de hacerle daño a ningún sector, pero hay una serie de necesidades que el sector público, el país requiere, que tienen que ser atendidas. Segundo elemento, esto no es algo improvisado, esto no es algo que se hizo en el último mes y que se está presentando ahora. De hecho, nosotros tenemos, tanto en el Ministerio de Hacienda y te digo antes del equipo de nosotros entrar al Ministerio de Hacienda, más de 5 años trabajando esto. Porque ya desde la campaña del 2020, en el 19 y mucho antes de eso, todo el mundo aquí, todos los economistas con cierto grado de sensatez, vamos a decirlo así, inclusive hasta los mismos empresarios, saben de la necesidad que tiene el país de realizar una reforma fiscal integral. Entonces, nosotros hemos pasado 5 años analizándolo todo, viendo alternativas, moderando cosas, quitando cosas, añadiendo otras cosas, volviendo a quitar cosas. Nosotros durante todo este proceso, el Ministerio de Hacienda y el gobierno en general, el mismo presidente, ha tenido las puertas abiertas para recibir a todo el que ha pedido una cita. De hecho, yo comentaba cuando hice el anuncio de la presentación en la semanal, que ese mismo día, en la mañana yo estaba reunido con un sector que me había pedido una cita porque entendía que quería ver varias cosas. Perdón, ministro, pero formalmente el gobierno no, digamos,
propició encuentros para ir, como se dice, socializando el proyecto bueno, de reforma, o sea, con esos grupos así, te ¿no? estoy diciendo que nos hemos juntado con todos los sectores que han pedido cita, nos hemos sentado, hemos escuchado, en algunos casos hemos inclusive cambiado temas, moderado temas, pero aquí hay algo que hay que tener presente, Miguel. Todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de dotar recursos al Estado, de la necesidad de la reforma, por las diversas cosas que podemos entrar en más profundidad. Y eso es indiscutible. Tú lo ves, busca, yo pongo como ejemplo, durante la campaña electoral de ahora, del presente año, 24. Hubo un debate entre los tres candidatos presidenciales, los tres candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios. Todos y cada uno de ellos, el presidente Abinader, el presidente Fernández y Abel Martínez también, expresaron explícitamente la necesidad de hacer una reforma fiscal. Es decir, que aquí no hay duda de la necesidad. Ahora, ¿dónde está, digamos que la situación? En que todos estamos de acuerdo con la reforma, pero nadie está de acuerdo cuando entramos a la parte de las medidas de la reforma. Y eso es una reacción totalmente natural. Porque, por un lado, tú tienes sectores que tienen una serie de incentivos fiscales, exenciones, que tienen todo el derecho de pedir que se mantengan sus incentivos, porque si tú tienes algo y alguien te lo está quitando... La zona de confort. Sería ingenuo pensar que te van a aplaudir eso, porque han vivido con eso. Y se sienten con toda razón que necesitan ese tema. Pero eso se extiende no solamente a los sectores productivos, eso se extiende a cualquier medida. Yo te pongo ahí ustedes cogen cualquiera de las medidas y va a tener alguien que se opone, al que le afecta. Ahora, el tema aquí es que esto no podemos verlo individual, cómo me afecta a mí. Porque nosotros tenemos que ver, bueno, aquí hay que hacer un esfuerzo conjunto. Esto no es un tema del sector público, esto es un tema del país. Y todo el mundo requiere, para hacer esta transformación que nosotros queremos, nosotros como gobierno y los mismos ciudadanos quieren, para hacer esta transformación de este país se requieren recursos. Pues nosotros estamos hablando, ¿quién no quiere más ambulancia del 911? Yo quiero que me diga quién. Cada vez que nosotros compramos, por ejemplo, para que entendamos ciertas necesidades y magnitud de las cosas, cada vez que se compra una ambulancia, no es nada más el gasto de la ambulancia, es que esa ambulancia requiere de un personal de 12 profesionales para atender esa ambulancia. Y todo el mundo quiere la expansión del sistema 911. ¿Quién no quiere más seguridad? Lo mismo, por ejemplo... La atención primaria también. Yendo atención primaria. Yendo a casos, vamos a hablar del tema de la seguridad. ¿A quién beneficia la seguridad? A todos. Por ejemplo, el sector hotelero. ¿Cuál sector hotelero que más está a decir que es un sector sólido, robusto, maduro y con un nivel de competencia a nivel internacional que le llevamos la milla a todos los competidores de nosotros? Fundamentalmente nosotros tenemos... Perdón, pero son por los incentivos que tienen ahora. No, es parte de... Dicen ellos que pueden perder la milla. Bueno, es parte de... Pero, ¿cuáles son los competidores más grandes de la industria turística de nosotros? México y en menor medida Jamaica. ¿Cuál es el problema más grande que está teniendo México actualmente, dentro de otras cosas? Inseguridad. El nivel de inseguridad que hay. ¿Cómo se resuelve el nivel de inseguridad de un país? No es una solución privada. Es el Estado que tiene que poner la seguridad ciudadana. ¿Y cómo se hace eso?
con más gente policía, con más tecnificación de la policía, con policía ganando salarios dignos, porque tú no puedes tener a alguien encargado de la seguridad tuya, de la seguridad del barrio, ganando salario de miseria. Y se requiere inversiones en equipos, en preparación, en drones, en motocicletas. Entonces, ahí te pongo un ejemplo de lo transversal que son las cosas de los servicios públicos que da un Estado, la seguridad. Pero la seguridad también es seguridad para los barrios. ¿Cuál es uno de los reclamos? Tú pones cualquier encuesta y siempre hay tres temas. Perdón, pero para lograr eso había que hacer una reforma, una modernización fiscal, o el gobierno tiene recursos, digamos, para ir afrontando, porque de hecho se ha embarcado una reforma de la policía, ha dado muchísimos recursos. Claro. O sea, sin tener este nuevo proyecto, como yo dije, ha hecho cosas. Claro, nosotros hemos hecho cosas y hemos hecho de tripa corazón, porque hay una realidad imperante, o sea, y es que el nivel de gasto público que nosotros tenemos como porcentaje en función del tamaño de nuestra economía es uno de los más bajos de América Latina y del mundo. El nivel de gasto público de nosotros, saliéndonos de América Latina, que nada más nos ganan 4 países, Haití y Venezuela incluidos en esos 2 países, que no son ejemplos de cosas que nosotros quisiéramos emular. Pero ¿cuáles son los países que tienen nivel de gasto público similar a nosotros en el mundo? Afganistán, Irán, Chad, Sudán. Son países que no han podido resolver las necesidades de sus poblaciones con diversos problemas. Pero a la gente le choca eso, que ese discurso del gobierno, porque dice, bueno, pero este gobierno maneja demasiados recursos, miles y miles de millones. ¿A dónde van a parar esos recursos? ¿Por qué verdaderamente el gasto ha sido mínimo si ciertamente... Bueno, porque ha tenido una buena canasta el gasto es bajo porque las recaudaciones de impuestos son bajas. Y ahí es donde todo el mundo está de acuerdo. Usted le preguntan a cualquier economista y le va a decir que el gasto público como porcentaje del tamaño de la economía es bajo. Todos estamos de acuerdo. ¿Y por qué es bajo? Porque las recaudaciones son bajas. República Dominicana, desafortunadamente, no tiene otras cosas que otros países de Latinoamérica tienen. Por ejemplo, Panamá, que tiene un gasto público y una presión fiscal ligeramente superior a la nuestra, pero Panamá tiene el canal de Panamá, que les representa cerca del 40%, 30, 40% de los ingresos fiscales. Tú te vas a Chile, ¿y qué hay en Chile? Busca toda la industria minera y el aporte de esa industria minera, y te puedes ir a los otros países. Claro. Ahora, ¿cuál es la comparación que ustedes hacen sobre la eficiencia con esos países que usted está mencionando? Porque aquí, históricamente, de lo que se ha hablado respecto de los ingresos del Estado, es de la imposibilidad que ha tenido el gobierno, no ahora, históricamente, para cobrar los impuestos. Y siempre se ha hablado de acá, hay que eficientizar el cobro de los impuestos. Sin embargo, no llegan hasta ahí. Y eso lo estamos atacando con este proyecto de reforma. Dentro de las medidas que están siendo anunciadas, vienen medidas administrativas, porque te doy la razón. Aquí hay un tema de eficiencia recaudatoria, básicamente asociada a los altos niveles de evasión y elusión que existen. Mucha de esa evasión y elusión, no toda, pero en gran parte o una parte importante, tiene que ver con todos los tratamientos preferenciales, leyes de incentivos que existen en el país, que en donde utilizan agresivamente esos tratamientos preferenciales, esa ley de incentivos, para obtener, digamos, que beneficios que no le corresponden. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de hacer con esta propuesta es ver en detalle cada una de esas cosas y ir corrigiendo, ir cerrando círculos y huecos por donde los contribuyentes se aprovechan y entonces introducen el tema de la evasión en el sistema tributario. Nosotros pero hay una gran masa que sin tener incentivos no cotizan, no tributan. Que son los informales también. Que son los informales. Eso no tiene que ver nada con incentivos, a eso nunca le han dado nada. Que son los informales. Exacto, están informalizados y no tienen importancia. Y ojo, ese es un gran reto que nosotros tenemos como país.
No somos el único país de Latinoamérica que tiene esa situación. Busca todos los países de Latinoamérica y la informalidad es un mal común que nosotros tenemos que atacar. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, dentro del proyecto de ley para atacar la informalidad? Nosotros estamos reduciendo temas relacionados con los anticipos a las personas físicas, a la micro y a la pequeña empresa, para darle un incentivo a que vaya hacia la formalidad. Nosotros estamos exonerando por 3 años. ¿Y por qué lo van a hacer gradual y no lo quitan de un golpe? ¿Cómo gradual? No, pero está quitado. El anticipo está eliminado. El anticipo a las personas físicas y a la microempresa está eliminado en un 100%. Okay. Después, para la pequeña empresa, baja del 100% que está actualmente a 40%. Señor, una reducción de un 60%. Y para las medianas empresas baja de 100% a 60%, una reducción de un 40%. Para los emprendedores, ¿verdad? Porque un emprendedor entra en un emprendimiento que puede ser exitoso o puede fracasar. Nosotros los primeros 3 años lo estamos exonerando del impuesto sobre la renta, como una forma de ven al sector formal, porque la formalidad, dentro de los beneficios que tiene acceso a poder licitar por compras públicas proveedor del Estado. Proveedores del Estado, que es una cosa importante, es un apoyo importante, que si tú estás en la informalidad no puedes acceder a eso. Y también la formalidad te da acceso al crédito, porque parte del problema de la informalidad son que como no tienen acceso al crédito, ¿qué es lo que hacen? Que van al prestador de la esquina, al usurero, y te matan con la tasa de interés, unas tasas de interés Entonces, en la medida en que nosotros vayamos trasladando negocios y personas a la formalidad, pues vamos a decir que todos vamos a ganar. El empresario gana por los beneficios que le estoy enumerando y el fisco gana porque ellos están pasados, digamos que en el caso de los emprendedores, los primeros 3 años, contribuirán en función de sus posibilidades y lo que el código le permite. Ministro, perdón, una pregunta. Te paso ahora. O sea, usted dijo al principio que tenían 5 años estudiando y escuchando las opiniones de algunos sectores sobre esto, hasta que finalmente llegan a un diseño, un modelo de modernización fiscal. O sea, ¿cuáles son los riesgos calculados que ha hecho el gobierno frente a esto? Lo que estamos viendo. O sea, ¿sabe? El gobierno dice, bueno, estamos haciendo esto por aquí, vamos a fomentar el emprendedurismo, pero por algún lado se cae tal cosa, otro sector va a sentir que la soga se le aprieta un poquito. O sea, ¿qué espera? Mira, el riesgo yo te diría que más grande es no poder hacer y no poder destinar los fondos a las áreas que nosotros hemos declarado que vamos a destinar. ¿Y por qué te digo que eso es un riesgo? Porque en la medida en que nosotros no aumentemos el presupuesto de seguridad ciudadana, el presupuesto para la recogida de basura, el presupuesto para resolver los problemas del tránsito, lo que estamos haciendo es una privación de necesidades de la población, Señores, en el tema del transporte, ahora mismo el tiempo promedio de desplazamiento aquí en la capital es de 90 minutos. Terrible, pero si tú vives del otro lado del puente, si tú vives en Santo Domingo Este, son 2 horas, ir y venir. Es un caos. Y después te tienes que volver para tu casa después del trabajo. Entonces te llega a tu casa, no hay luz, hay un calor grandísimo, la mujer comienza a pedirte entonces aparece que la comida está cara, atracaron a un tipo ahí cerca de... Es un problema grande que se le crea a una gente. Pero ¿por qué te digo que ese es el mayor riesgo? Porque lo que está planteado con el uso de los recursos, en el caso específico de transporte, y aquí en el caso específico de la capital, es la implementación del sistema integrado de transporte, ese tren metropolitano que el presidente ha anunciado, que va desde el centro olímpico hasta, en varias etapas, hasta el aeropuerto. ¿Tú sabes cuánto reduce
¿a cuánto se reduce ese tiempo de desplazamiento de 2 horas? A 30 minutos. Una pregunta, A 30 el cálculo que minutos. ustedes han hecho de inversión para ese sector de transporte, ¿es para el año 25 o es para el periodo? No, eso es una inversión que requiere... A largo plazo. Bueno, está a corto, mediano y Corto, largo ok, plazo. ok. Es una inversión significativa. Para el tema del transporte, en términos, para los próximos 5 años, son alrededor de 175,000 millones de pesos. Bueno, No todo ese a detalle ser importante. gastado en un año, eso es imposible. Ya, ok. Pero hay licitaciones, por ejemplo, ya está la licitación del teleférico de Santo Domingo Oeste. La licitación del tren metropolitano pronto, no sé si ya subió o pronto va a salir, con varias etapas. La primera etapa es del Centro Olímpico hasta la Charles de Gaulle. Yo le mencioné la reducción en tiempo y la reducción en costo. ¿Cuánto le cuesta a una persona Automovilista de eso. que tenga que venir desde Santo Domingo Este aquí? Nosotros hemos calculado que la reducción en el costo del bolsillo de la familia es de un 50% en el costo de transporte. Y después tú tienes la reducción De combustible. de combustible, o sea, de temas medioambientales. Pero yo te voy a dar otra también. Con el sistema integrado de transporte, las estimaciones que se hacen, hoy actualmente se mueven en la capital 3 millones de vehículos diarios. La reducción que va a haber cuando todo esto esté, digamos que implementado, es de 3 millones a 1.4. Incluyendo motoristas. Todo. Es un problema. Todo. Entonces, lo que no puede ser es que por un tema de recursos nosotros como país decidamos privarnos de esto que es necesario, que está ahí. Yo no me lo estoy inventando. No, Pueden, la gente Oye, entiende, no, la gente porque entiende, aquí definitivamente hay una experiencia. La gente va a apoyar que hagan el otro metro, que ustedes Exacto, le llaman todos los- sí. el tren metropolitano, pero que en definitiva Sí, es sí. lo mismo que va a conectar ya el metro de Santo Domingo, que es lo que para mí es lo mismo, y tienen una experiencia ya, porque hay una parte del metro que está de aquel lado. Sí. En eso yo creo que, Nadie que discute todo eso, el mundo está de el acuerdo objetivo. y aspira a que eso se termine y que eso se lleve no solamente al aeropuerto, que eso pudiera llegar hasta Punta Cana. Ministro, Pero, perdón, antes de eso, que se quedó ahorita sobre el tema de la eficiencia en el cobro de los impuestos y viendo la presentación que usted hizo en la semanal y así viendo desde por arriba el proyecto, nos encontramos como que me da la idea de que esto viene con una especie de policía fiscal, acompañado de una policía fiscal para eficientizar precisamente el cobro de los impuestos, porque veo que hay una parte que dice que la DGI va a cruzar información sobre tus ingresos y tu consumo. Y lo consumo. Pero esto, fíjate, Hay que esto no es un explicar eso, tema ¿verdad? de policía fiscal. Esto es un tema... No, eso es una interpretación que yo Bueno, tengo. pero yo te voy a hacer la interpretación. Esto no es un tema de policía fiscal. Esto es un tema de que tú pagues lo que a ti te corresponde. Nosotros como Ministerio de Hacienda no queremos que tú pagues ni un peso más de lo que te corresponde, pero tampoco ni un peso menos. Entonces nosotros tenemos que aquí todos, porque esto no es en contra de nadie, y esto no es ni apabullar, ni maltratar a nadie. Esto es exigir que las obligaciones que tú o cualquiera de nosotros como ciudadanos tiene frente al Estado, que son los tributos, que se cumplan y que se cumplan para todos, porque lo que nosotros no podemos tener es una situación en donde tú tienes a alguien, por ejemplo, un asalariado, que le retienen sus impuestos vía la nómina y no puede hacer nada. Y tú tienes después por ahí quizás un profesional liberal, un contador, un abogado, que por alguna razón hace un acto de evasión. Eso no es justo. Eso no es justo para al asalariado. Y aquí tiene que haber un régimen de consecuencia para eso, porque el que está evadiendo está atentando contra el bienestar colectivo de todos nosotros.
Y lo que va a venir no es un tema de policía fiscal, como tú llamas, es un tema de exigir el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de nosotros, sin importar color, sin importar partido, sin importar nivel socioeconómico. Que todo el mundo pague lo que le corresponde, ni un peso más, ni un peso menos. Ministro, en el tema de la persecución de la evasión, siempre se ha dicho que las autoridades son claras de quiénes son quizás los que evaden y quiénes son los sectores que se benefician muchas veces de eludir los impuestos. Ahora, no hemos visto acciones contundentes de las autoridades tributarias en esa parte. Esa es una de mis preguntas. ¿Cómo lo harían ustedes? Porque si estamos en conocimiento de quiénes son los sectores que evaden y quizás no se han hecho grandes medidas o medidas fuertes, ¿cómo lo harán ahora? Esa es una pregunta. Y la otra es, hemos visto que se han quitado los incentivos a sectores, por ejemplo, como el sector turístico, sin embargo estamos desarrollando un destino nuevo en el sur. ¿Cómo esperan ustedes que eso impacte esa zona? Y en el sector también de la construcción, con el cambio en el tema de los fideicomisos, ¿cómo va a afectar eso a la construcción de vivienda? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la afirmación tuya de que no se ha hecho nada. Tú puedes preguntarle a la Asociación de Industria, a los mismos actores, por ejemplo, del tema de las bebidas alcohólicas, lo que aquí se ha hecho en contra del ilícito. Aquí no ha habido ningún gobierno que haya atacado el contrabando y el ilícito más que el nuestro. No lo digo yo, pregúntenselo a las asociaciones. En el tema de la fiscalización, por ejemplo, de temas de evasión, ustedes han visto los operativos conjuntos que ha hecho DGI y DGA. Creo que uno salió o esta semana o a final de la... La dirección de droga contra los lavadores de activos también. O por ejemplo, como dice Miguel, las incautaciones de droga. Aquí se ha incautado más droga que en los últimos 16 o 20 años juntos. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer más? Sí, claro. Nosotros no podemos bajar la guardia ni un centímetro, porque el tema de, por ejemplo, el ilícito, el contrabando, la elusión, tiene que ver mucho con el régimen de consecuencias. Esto no es una acción de que yo hice un operativo un día. Esto tiene que ser continuo, que la población, que esos personas que delinquen, que están violando leyes, perciban que verdaderamente esto no es un tema de un día, una semana, sino que es continuo, porque hay que elevar la percepción de riesgo. Y yo creo que nosotros hemos sido muy exitosos en el ataque a los temas de ilícito, contrabando, evasión. Reconocemos que hay que todavía redoblar esfuerzos, y es parte del compromiso que nosotros estamos haciendo frente a la nación como parte de esta ley de modernización fiscal. La otra pregunta... Con el tema de... el turismo. Mira, el tema del... De los nuevos proyectos, pero eso no están contemplados. Yo creo que deben tocar los nuevos proyectos y los viejos proyectos, porque uno se imagina que cada vez que una inversión privada extranjera o local va y se instala en la zona de uno de los pueblos desarrollados, puede ser Puerto Plata, puede ser Punta Cana, eso es una inversión nueva que viene detrás de por los incentivos. Pero miren, señores, con los temas de los incentivos, varios elementos. Primero, una ley de incentivos no es ni buena ni mala. De hecho, todas las leyes de incentivos que nosotros tenemos tuvieron un rol importante en el desarrollo de su sector en determinado momento. Y esa es parte de la función de una ley de incentivos. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader quiere atraer la industria de semiconductores al país. Muy bueno. Pero hay ciertas barreras para atraer esa industria. Hay ciertas barreras, pueden haber ciertos costos que existan en nuestro país, que a lo mejor no permitan darle, digamos, que ese nivel de rentabilidad que requieren esas industrias.
eso es una industria estratégica para el país, porque nos eleva, digamos que la contratación, genera empleo de mejor calidad. Probablemente, para atraer ese tipo de empresas se requiere algún tipo de ley especial. Deberían de dárselo. O sea que, fíjate que te estoy dando un ejemplo en que vamos a ver. Ahora, una ley de incentivo no puede ser eterna, porque la función de una ley de incentivo es, digamos que el Estado te da su mano de ayuda para, durante un periodo determinado, como un niño, que tú primero gateas, después caminas y después corres, pero cuando ya tú estás corriendo, ya como que no se justifica mucho el apoyo del Estado. Entonces, al dominicano que tú le das un día una ayuda mensualmente, eso me pasa a mí, con cierta, toma mijo, ya eso es fijo. No hay quien se lo quite. No, entonces, no hay por quien ejemplo, le quite, muchachos, esa remesa. Ustedes sí. han evaluado el costo que van a tener todas esas medidas que ustedes están implementando. En cada uno de los sectores se evaluó un análisis costo-beneficio de qué pasa si yo quito el incentivo, o sea, qué costo tiene, qué beneficio tiene. Para cada una de las leyes y incentivos que se están modificando, eliminando o cambiando, se pasó por ese análisis. En el caso, por ejemplo, del sector hotelero, el sector hotelero nuestro es sólido, maduro, con niveles de rentabilidad muy buenos, y qué bueno que sea así. ¿Tú no tienes miedo que Pedernales, por ejemplo, se Pero es que, fíjate, Pedernales, y ahí volvemos al tema, Pedernales tiene ya, o sea, cuando se aprobó el fideicomiso de Pedernales, que va a acabar en una alianza pública-privada, por la naturaleza de esa región, ya tiene incluido dentro del fideicomiso los incentivos mismos que tiene el sector hotelero actualmente. O sea, que desde el punto de vista de nosotros, que eso es una estrategia estatal del apoyo de esa región, ya ese, digamos que fideicomiso que va orientado al desarrollo de esa región tiene esos incentivos. Es decir, que hasta de una forma ya está cubierto. Y amerita los incentivos, porque ¿quién va a realizar una inversión en Pedernales si no hay cierto apoyo estatal? Y el apoyo estatal es eso. Y nosotros estamos abiertos, el mundo es muy cambiante. La industria antes, digamos que las actividades antes eran unas. Ahora el mundo va cambiando hacia temas más tecnológicos, inteligencia artificial, temas de semiconductores, y el país tiene que ir adaptándose a eso, pero bajo, digamos que un marco racional, en donde no sea incentivo a todo y para todo, sino en función de un objetivo estratégico del Estado y del gobierno. Ministro, hay mucha preocupación en ese sector, y sería bueno para la tranquilidad del sector que se explique qué es lo que queda fuera de los incentivos hoteleros, qué es lo que queda. Por ejemplo, en la zona de ahora mismo hay un proyecto también con un fideicomiso, Punta Bergantín, por ejemplo. O el que está clasificado ya por Confotur. O el relanzamiento de Puerto Plata como polo. No, mira. La ampliación de Punta Cana, Bávaro, Miche. O sea, ¿qué es lo que va a quedar fuera del incentivo para que los hoteleros sepan que no es todo lo mejor? No, los hoteleros saben muy bien. Los hoteleros saben muy bien lo que hay, porque inclusive yo he tenido reunión con ellos. Nosotros vamos a respetar los derechos adquiridos. Cualquier proyecto que haya solicitado y que haya sido aprobado mantendrá sus incentivos por el tiempo que le reste, porque esos incentivos son a 15 años. Habrá proyectos que se aprobaron el año pasado que disfrutarán 14 años. Habrá proyectos que le quedan 5 años, en el año 6 pasarán al régimen ordinario, porque dentro de todo esto, señores, y vuelvo e insisto, esto no es un tema en contra de ningún sector. Aquí hay un tema de equidad. Aquí hay un tema de equidad entre contribuyentes. No puede ser que un negocio, y te voy a poner un ejemplo general,
¿qué incentivo tiene el sector comercio? Ninguno. Y el sector comercio no es importante para el país. Importantísimo. Todos los sectores son importantes. No hay ningún sector que no sea importante, que no tenga su peso específico, porque todos inciden en el crecimiento económico y todos inciden en la creación de empleo. ¿Y por qué hay unas cosas que tienen ciertos tratamientos y otras no? Entonces, la idea es que si tú, por ejemplo, en un determinado sector, ya en un sector maduro, óyeme, lo justo es que si tú ganas el mismo nivel de beneficio que, por ejemplo, un comerciante, ¿por qué el comerciante tiene que pagar el impuesto sobre la renta y tú no? Eso no tiene sentido. Ahora, si tú me dices que hay una industria como la que le estoy planteando, de los semiconductores, que se ve que necesita un apoyo, bueno, pues ahí entrará el Estado. Todo eso fue evaluado, la propuesta que hay sobre la mesa, yo entiendo, ojo, y todos los sectores están en su derecho de exigir y de defender a capa y espada lo que tienen actualmente. Y ellos deberán de exponer los motivos por lo que entienden que debe ser mantenido. Y se analizará y se verá. Lo que sí yo le digo, como le dije al inicio, nosotros tenemos 5 años analizando esto. Esto no es quítaselo a fulano, a mengano y a sultano. No. Aquí lo que se hizo fue viendo ese análisis costo, ese análisis beneficio. Perdón, ministro, yo tengo 2 preguntitas rápidas. Una tiene que ver, se la voy a decir a Dios, usted responde como quiera. Primero, entender un poco la praxis de este aumento a las matrículas, o sea que si hay ya todo un proyecto para modernizar y hacer una movilidad sostenible más moderna, o sea, ¿para qué cargarle el dado? Es procurando desalojar el parque de ese tradicional que tiene, por un lado, y por el otro, cuando ustedes comenzaron a diseñar este proyecto, el mundo tenía una cara distinta a la que tiene hoy. O sea, han entrado de lleno y de golpe, inesperadamente, unos factores que son de alto riesgo, como las guerras, la multipolaridad, o sea que, es decir, como que reglas del comercio que también comienzan a cambiar a partir de sanciones que te alteran todo. Entonces, así como viene una nueva cara, viene también la cara del florecimiento de la industria de los semiconductores, la inteligencia artificial, es decir que ahora cuando llega la reforma y se aprueba, es con una realidad nueva. O sea, ¿ustedes qué vieron que era preciso hacer para que el país estuviese preparado para el cambio? Mira, vamos con la pregunta de los primeros. De los vehículos. De los vehículos. Varios elementos. Los vehículos que usamos todos, lo usamos en las calles, en las carreteras, en los puentes, y un vehículo se daña si cae en un hoyo, ¿verdad? O si, por ejemplo, por temas de falta de inversión en los desagües, que le pasó a un familiar mío, perdió totalmente un vehículo, porque la inundación fue tan grande que perdió el vehículo entero. ¿Y por qué sucede eso? Por la falta de recursos públicos para atender los temas de desagüe, por temas relacionados con el estado de las calles y la carretera. Entonces, a nadie le gusta, y yo eso lo entiendo, a nadie le gusta hablar de impuestos. Ahora, ¿cuánto paga? Y las comparaciones son odiosas. Las comparaciones son odiosas, pero se le daña el carro. Pero yo entiendo que nosotros tenemos que expresarle a la población un poco la lógica de todo esto, guardando el respeto y por la opinión de cada uno. Cuando usted compra un carro, usted le saca un seguro, ¿verdad? Y usted, por ejemplo, un carro nuevo, el seguro de un carro nuevo es un 3% del valor del vehículo. Y yo le pregunto, yo no estoy diciendo que un seguro no sea importante, claro que hay que asegurar el vehículo, pero ¿y qué mejor seguro de que cuando tú estés transitando por la calle
que tú no tengas una pérdida total en el vehículo porque cayó un aguacero y hay problema con el drenaje. O que tú vayas transitando por la calle y caiga en un hoyo. O un motorista que se pase en rojo y te haga... Un periódico competidor de ustedes saca de vez en cuando un personaje pescando en los hoyos de la calle. Esos son... Pero mire, nosotros no tenemos competidores. Esos son los otros. Pero Los otros... Ministro, pero el pago de impuestos aquí no ha sido garantía de mejores servicios. ¿Cómo ustedes van a garantizar eso? Pero antes de entrar, en esa, en esa otra pregunta. Desde el 2012, bueno, de hecho, bueno, eso es otro tema, pero desde el 2012 no se indexa el tema del precio del marbete, así como tampoco se indexa, porque eso es parte de este problema fiscal, así como tampoco se indexa, no sé si del 2012, pero de una fecha por lo menos de 7 años, el tema de los salarios, las escalas salariales. Y nosotros estamos viviendo en este parcho tributario de no hagas aquello, pero entonces no hagas esto. Eso por popularidad, eso es la culpa de los políticos. Y nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, si tú calculas la indexación del 2012 a la fecha, te va a dar muy cercana a lo que hay en la propuesta, pero también estamos liberando la indexación de los salarios. Porque no todo es, o sea, la propuesta que hay es una propuesta pensada. No es justo congelar ¿Y los empresarios que van a hacer caso a ustedes? No es justo congelar la indexación de los salarios. Y como estamos presentando una propuesta integral, eso se va. Al igual como atendimos el tema de los anticipos, pero también tenemos que indexar las otras cosas que no se han indexado. Aparte del razonamiento que le estoy dando de que esos recursos en esencia son orientados a por donde caminan las calles. Nosotros no podemos tener vehículos de primer mundo con calles de tercer mundo. Eso es una cosa ilógica. Cuando los que tenemos la dicha de poder viajar, vamos a esta grande metrópoli y vemos la limpieza, y vemos la seguridad, y vemos los transportes masivos. Todos queremos eso, pero ¿cuánto pagan los vehículos allá? ¿O cuánto paga, por ejemplo, una propiedad en esas metrópolis? Y desafortunadamente, desafortunadamente es una realidad que en temas fiscales hay dos lados de la moneda. Está el lado del tributo, que es la parte odiosa que ninguno de nosotros queremos tributo, y está la parte de qué se hace con ese tributo. Y lo que la ciudadanía tiene que demandar, porque tiene que demandarlo, es el manejo pulcro y eficiente de los recursos públicos, que nosotros entendemos que nosotros hemos dado señales claras de que aquí las cuentas fiscales, el gasto público se está manejando de una forma pulcra, transparente y ordenada. Que hay áreas de mejora, como en todo en la vida, hay áreas de mejora. Y nosotros desde el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto, todo lo que tenemos que ver con la finanza pública, estamos continuamente en todo eso. Porque nosotros tenemos que ir transitando hacia un país desarrollado, pero un país desarrollado con instituciones desarrolladas, con un nivel de transparencia, de compromiso ciudadano mayor. La Dirección General de Presupuesto publica todas las semanas, la ejecución presupuestaria entera del gobierno. Cualquier ciudadano puede meterse a la página de DIGEPRES y ver en qué se está gastando. Y si entiende que debe de exigir que no se gaste en esto, que no se gaste en lo otro, que lo puede hacer, la información está ahí para ese control ciudadano y nosotros lo queremos. Mirando el mapa, pero publicaron los periódicos. Antes, eso era cuando Balaguer. Eso era cuando Balaguer. Ministro, mirando el mapa, es decir, de todas las actividades que son susceptibles en algún momento de ser colocadas bajo el control de la fiscalidad,
¿Ustedes en algún momento dado dejaron de tocar algunas, de decir, no pisar algunos callos, calcular que a estas cosas no había que ponerle la mano, no sé? En este proceso, ¿ustedes se encontraron con algo, algún nudo? Bueno, Que pensaron, bueno, no es que no se puede hacer, pero no conviene hacer esto. bueno, obviamente esto no es un tema nada más técnico. Aquí hay un aspecto político y un aspecto social que debe ponderarse cada cual en su magnitud, porque esto no es nada más un tema recaudatorio. O sea, aquí hay medidas que pudieron haber sido tomadas, pero que luego de las discusiones técnicas, políticas dentro del gobierno se entendió, pero no necesariamente con un grupo en particular, sino hay temas, por ejemplo, mira, nosotros pudiéramos haber aspirado a una recaudación mayor por el ITEVIS, que ahora pasará a llamarse IVA. ¿Pero qué implicaba eso? Eso implicaba algo que nosotros entendemos que no es razonable, que no es razonable y punto. Y bueno, pues la propuesta se fue adaptando, digamos, que a esta convivencia de estos tres factores, el aspecto netamente económico, el aspecto social y el aspecto político. Porque al final del día, esto no es un tema solamente económico. Aquí hay un tema también de saber, de tener prudencia de lo que se puede y lo que no se puede, y un poco moderar quizá las necesidades que dentro del gobierno hay de inversión de recursos. Y si por ejemplo, el tema del transporte, vuelvo con el transporte, todos queremos resolver el tema del transporte no dentro de 5 años ni 10 años, sino el mes que viene. Entonces, pero el costo de resolver quizá un problema tan grande por la magnitud de recursos que requiere en un plazo muy corto es demasiado grande. Entonces, bueno, pues si en vez de 2 años que se puede resolver, lo podemos resolver en 4, bueno, pues ahí vamos adaptando las necesidades recaudatorias a las necesidades sociales, a las necesidades políticas. Van a resolver ese problema rápido, porque ya ustedes tienen apalabreado dónde van a sacar los cuartos para el tren. ¿Para el tren? ¿De dónde? No. Banco Mundial. Bueno, pero... El presidente lo anunció allá. El presidente lo anunció cuando estaba en Washington. Bueno, ese es un proyecto grande que requiere de financiamiento, porque hay una parte que requiere de financiamiento, y los financiamientos multilaterales son los mejores. Lo que mayor transparencia tienen, lo que menor costo tienen, lo que mayores años de gracia tienen, o sea que es un ganar-ganar para el país. Y con estos ingresos, ¿qué parte piensan destinar ustedes al pago de los intereses de la deuda? No, el tema de los intereses de la deuda va a ser atendida vía la ley de responsabilidad fiscal, porque ese es el componente, y esto es una reforma integral. No es nada más esto lo que se está presentando con la ley de modernización fiscal. Está la ley de responsabilidad fiscal, está la medida de contención de gastos, está la reestructuración del Estado que fue anunciada, están las medidas administrativas de la DGI y DGA. No, y los nuevos proyectos, por ejemplo, ¿en qué medida está el proyecto de modernización fiscal? Es una camisa de fuerza para el laboral y el de la seguridad social, por ejemplo, que están en la mira. Esa es una reforma que la reforma laboral fue anunciada, creo, no estoy, bueno, no me voy a meter en cuándo, pero creo que esta semana ya el ministro de Trabajo presenta el proyecto de ley. Hay un tema pendiente que es la seguridad social, que hay que atenderla. Por eso que te digo, que se van a producir ahí demandas para hacer ajustes en esos sectores específicos. Entonces, el modernización fiscal ya te está tirando una sombrilla, te está poniendo. Sí, bueno, sí. Hay que verlo. Vamos a Sauro. Sí, Sauro, un joven periodista por un año. Pregunta lo que quieren saber los muchachos de la redacción. Ya estamos casi cerrados. Cierra con broche de oro. Los muchachos de la redacción, cierra. Lo de el impuesto que le van a poner al internet, a la compra por internet. Spotify, ese tipo de cosas. Eso por un lado también.
Por otro, cuando empezó a hablarse de la inminente reforma tributaria o modernización a la ley fiscal, un sector, la clase vulnerable, clase media, clase baja, ha estado muy expectante ante esa propuesta. ¿Qué el gobierno tiene para esa clase en torno a esta modernización de la ley fiscal? Mira, vamos a empezar por esa pregunta. Primero, el gobierno está en conjunto con el proyecto de ley, va a implementar una serie de medidas compensatorias. Se anunció el aumento de las ayudas sociales para compensar cualquier efecto que tengan las medidas sobre el bolsillo de esa población vulnerable, que el programa Aliméntate dentro de Supera te pasa de 1.650 pesos a 2.000 pesos. ¿A cuánto abarca ese programa? A 1.350.000 familias. Pero cuando se disparen todos estos productos, esos 2.000 pesos no van a hacer nada. Pero el aumento fue son dos, una canasta en 45. pero son dos cosas. Y eso fue medido, o sea, el monto no es sacado debajo de la manga. La otra medida compensatoria es, aunque no es parte, porque lleva su propio proceso, es el gobierno va a proponer un aumento significativo del salario mínimo. Y ahí estoy atendiendo también esa ¿Público clase. y privado? Bueno, el público sí lo puede hacer, porque el público no hay que, digamos, que consultar a nadie. Se anunció el aumento de 10.000 a 15.000 pesos mensuales, que todavía es bajo. Es muy bajo. Que todavía es bajo, pero es mejor que 10.000. Es un 50% más de aumento, y esa es la parte pública. En la parte privada habrá que ir al Comité Nacional de Salario, en donde ustedes saben que es un diálogo tripartito, pero el gobierno va a presentar y empujar por un aumento significativo, que es una parte de la compensación, digamos, que va a tener dentro de esta reforma. Y la otra parte, que es la parte y es natural que las personas, no importa cuál, se concentren mucho en el tema impositivo, en el tema de los impuestos. Pero la parte de compensación más grande para la población es el uso de la reforma. Volvemos a lo mismo. ¿A quién beneficia el incremento del programa 911? ¿A todos? Hace aproximadamente un año, yo llegué de noche a mi casa, al edificio mío, y me encontré con un vecino que estaba teniendo un tema de salud tirado en el piso. ¿Quién fue el que lo fue a atender y a llevar al hospital? Fue el 911. ¿Y quién paga el 911? Es el Estado. Entonces, tú me dirás, ¿cómo yo expando la cobertura del 911? ¿Y a quién beneficia? A todos, no importa la clase social. Lo mismo con el tema de seguridad, que hice el ejemplo del tema de México y los problemas que tiene de México. Un país que no es seguro, no es atractivo para la inversión. ¿Y a quién beneficia la seguridad? Aparte del beneficio directo de los robos y los homicidios, es a la población entera. Atrae más inversión. La inversión va a países seguros. Entonces, aunque yo le entiendo, los impuestos son odiosos. Fíjate hasta el nombre de la palabra, impuesto. O sea, ya de por sí ya es una palabra... Una obligación. Nosotros lo que hemos planteado, tanto por el lado de los tributos, como por el lado del uso de esa recaudación de esos tributos, es algo integral, modificando entuertos dentro del Código Tributario, parando prácticas, por ejemplo, como el congelamiento de la indexación de los salarios, para que ya esa clase trabajadora de todos los niveles, porque esa congelación afecta a todo el mundo, a los de ingreso bajo, a los de ingreso medio y a los de ingreso alto. Entonces, esas son las compensaciones que va a haber. Pero perdón, al margen de esas compensaciones, el gobierno en este proyecto está
estableciendo el nivel de los 5 millones del valor de las propiedades Sí. para aplicar el impuesto a la propiedad inmobiliaria, sujeta a una revisión Sí, sí. de la, o sea, que ahí es que está el peligro, o sea, que cuando lleguen los inspectores de la DGI a evaluar las casas, todas van a pasar más de 5 millones. Entonces Mira, aquí la gente está reaccionando con mucho, no está muy conforme con esa ¿Cuánto se paga aplicación de ese IPI a los 5 millones y no a los 9. Pero volvemos al tema de corrección de cosas. Ajá. En el 2011, antes de la reforma del 2012, ¿cuál era el mínimo exento de las propiedades? 5 millones de pesos. ¿Cuánto? Esos 5 millones de pesos, porque son las partes que quizás no se saben. Explíquenos eso. Esos 5 millones de pesos se fueron indexando, a diferencia de los salarios que se congeló, ¿verdad? Tú tenías una vivienda en el 2011 y valía 5 millones de pesos, valía 6 millones de pesos. Bueno, no. Tú pagabas el 1% de la diferencia. O sea que en el de 1 millón. tú pagabas el 1% de 1 millón. Tú pagabas 10 mil pesos. Esos 5 millones de exención se fue indexando y llegó hasta casi 10 millones al día de hoy. Sí, como 9 millones. Pero los valores de la propiedad no se indexaron. Entonces, la misma persona que tributaba en el 2011 no está tributando ahora. Y el impuesto, el IPI, el impuesto a la propiedad, es el impuesto más progresivo que puede tener una figura tributaria. ¿Qué es progresivo? Que el que más tiene, más paga. ¿Y por qué es la figura por excelencia? Ustedes buscan la estructura impositiva de los países avanzados y tienen una ponderación altísima en los impuestos a la propiedad. Por ejemplo, Yo le voy a poner un ejemplo. Yo estuve en hace unos meses en el Homs de Santiago. Sí. El Homs de Santiago ha creado, hecho por amigos nuestros, gracias a Dios que lo hicieron, han creado una serie de infraestructuras modernísimas en medio de un lugar lleno de, antes cuando yo estaba ahí, lleno de casas de zinc. Ahora cuando tú te subes en el aeropuerto, lo que vas a ver son casitas que no tienen zinc, pero hay casitas de zinc. El que vive ahí es un beneficiario de una plusvalía que le da a otro. Entonces se le está pegando el pago. Se le está revalorizando la casa simplemente porque el otro hizo una gran propiedad y yo estaba al lado de este. Y se me revalorizó mi vivienda. O sea, Bueno, pero volvemos al tema. pero sigo siendo el mismo pobre que estaba ahí al lado del home. Pero no es un tema de rico o pobre. Esto no es un tema de rico o pobre. Esto es un tema de que si queremos todo esto que le estoy comentando de un país desarrollado, nosotros todos tenemos que pagar en función de nuestras posibilidades. ¿Dónde es el centro? ¿Dónde están los dominicanos en el exterior? Los centros donde, las ciudades donde hay más dominicanos en el exterior, en Nueva York y en Madrid. Ve a ver cuánto paga de impuesto a la propiedad un apartamento de $100,000, que son 6 millones de pesos en Nueva York, y compáralo con lo que paga aquí. El mortgage está alto. Claro, en Miami a nadie le gusta pagar impuestos. Yo entiendo eso. Pero cuando nosotros vamos a esas ciudades y vemos los servicios públicos que tienen, la fuente número uno de esas ciudades, que no es así en este país por la baja tributación que tenemos, es el TAS. la fuente de reparación de calles que tienen los ayuntamientos de esas ciudades es el impuesto sobre activo, el impuesto sobre la propiedad. Con eso es que logran reparar y mantener esas calles limpias, con seguridad y sin hoyos. Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta. La propuesta no es una propuesta que tú digas que es desproporcionada. Le estoy dando el ejemplo, busquen de la exención que había en el 2011. Es más, tú te puedes ir a la del 2004 inclusive, y es la misma. No se ajustó porque es parte, digamos que fue parte de todos estos entuertos, igual que el de los salarios, igual que el de los vehículos. Y ahora lo que se está proponiendo es, bueno, mira, esta exención, cuando tú lo analizas, yo presenté un cuadro que los invito a ver, las exenciones que tienen los diversos países de la zona para los impuestos a la propiedad.
nosotros tenemos la exención más alta de la región, más alta que Chile, que es un país que tiene todavía un nivel de ingreso mayor que el de nosotros. Búscate Costa Rica, búscate Ecuador, búscate Colombia. Y nosotros lo que estamos haciendo es racionalizando eso a unos estándares más, digamos que asequibles internacionales. Ministro, pero ven acá, ¿cómo se explica que la República Dominicana, siendo la séptima economía que ha tenido un crecimiento extraordinario, gracias a un estado de paz, de muchas inversiones extranjeras, y que su camino sigue siendo progresivo hacia la consolidación de esos estándares, tenga que necesitar esa reforma? No te hemos llegado muy lejos. Cuando usted nos compara con otros países, sí, pero fíjate el posicionamiento que tenemos dentro de las economías de América Latina. Muy buen posicionamiento, sigue subiendo. Lo que pasa es que nosotros... Tenemos mucho turismo, tenemos muchas cosas. Nosotros tenemos... En sentido general, el gobierno ha dicho que este país está muy bien, mejor que otro. ¿Por qué compararnos con otros? Óyeme, y es verdad. ¿Por qué compararnos y es con verdad. Todo lo que tú has dicho es verdad. Somos la séptima economía del Caribe, somos la economía que más crece, somos una economía dentro de la región que tiene todo sana, a su favor. Sana. Pero también, tú sabes la otra verdad que hay, es que aquí hay dos países en uno solo. Haití y la República Dominicana. No. Digo, es que nosotros vivimos nosotros tenemos dos países dentro de uno mismo. ¿Verdad? En donde hay una gran parte de la población que tiene necesidades básicas suprimidas, no atendidas. Y tenemos otra una pequeña parte de la población que tiene los medios para resolverse su problema, que tiene los medios para quizás resolverse los problemas de seguridad, que tiene los medios para tener una planta en su casa, ¿verdad? Y nosotros no podemos seguir fomentando esa situación. Y parte de lo que se está proponiendo es dotar al Estado para ir desmontando ese segundo país de privación de necesidades. Ministro, pero lo que se siente realmente es que va a ser ese mismo segundo país que usted dice. Ahí está el enfoque estratégico. Sí. Desmontar el país de los que viven bien. No, yo no creo. Yo no creo en desmontar lo que viven bien. Yo lo que creo es poner en la misma condición nivelar lo que están privados de necesidad, en la misma condición los otros. Mira, hay una frase con el tema del transporte que yo no me canso de repetirla y yo creo que describe lo que nosotros queremos hacer. Uno que fue alcalde de Bogotá dijo que un país desarrollado no es aquel en donde los pobres andan en carro, sino donde los ricos andan en metro. Eso que usted nos está explicando a nosotros, aquí hay que juntar a todos los síndicos de este país y explicarle todo ese argumento que usted hace. Sí. Porque en los ayuntamientos, lamentablemente, en la gran mayoría, los ejecutivos municipales no entienden esa filosofía. Ni manejan tampoco. Bueno, pero no la entienden, no entienden que hay un ciudadano que paga unos impuestos y que a ellos le dan unos recursos para que resuelvan los problemas de la municipalidad. Y los que están ahí sentados haciendo populismo con los cuartos para que el gobierno vaya. Mira, yo no creo mucho en generalidades. Pueden haber casos así. Los ayuntamientos requieren de mayor acompañamiento. Pero yo te lo digo que yo me he juntado con muchos de los alcaldes y hay genuinamente una intención por mejorar la calidad de vida de sus municipios. Que requieren de acompañamiento, que quizás requieren de mayor asistencia en temas gerenciales, sí. Y nosotros estamos trabajando con eso. Pero al final del día, mira, esto es un barco en donde estamos todos. Aquí no hay alguien que se quedó en el puerto. Este país, estamos todos montados en este barco y cada uno tiene un rol que jugar. Lo que no puede ser posible es que por determinada influencia, por determinado, no sé, poder, se quede alguien fuera del barco o que esté dentro del barco sin contribuir, sin estar remando hacia la misma dirección. Y lo que nosotros hemos planteado es una propuesta de desarrollo del país de todos, no de ningún sector ni de ningún ente social o clase socioeconómica. Mi última, ministro, Vamos ya para disculpe. tenemos que cerrar.
retomando a los sectores cuyas exenciones se plantean en la propuesta van a ser eliminadas, el sector cinematográfico del país es uno de los sectores que ha rechazado eso. ¿Qué el gobierno evaluó o analizó previamente para tomar esa medida con ese sector en particular? Mira, la ley de cine tiene más de 10 años de aprobada. Esa ley ha permitido la formación de muchos profesionales, muchos productores. Yo estaba ayer con uno de ellos que ha hecho una película y 3 documentales. Y yo le comentaba y él me confirmaba que él no sabía nada de cine cuando empezó. Y el Estado estuvo presente ahí para darle ese brazo de apoyo para que hiciera su primer, digamos que proyecto, aprendió de sus errores, ¿verdad? Adquirió conocimientos. Bueno, luego de más de 10 años de apoyo del Estado, yo creo que ha llegado la hora de cambiar la distribución de riesgo con relación a el tema de la creación de obras cinematográficas. Entonces, el gobierno ha planteado, al igual que en otros sectores, porque esto no es un tema de en contra de ningún sector, la revisión de las exenciones. En el caso específico del cine, el Estado va a seguir apoyando la industria cinematográfica. La ley de cine actual tiene un artículo que no está siendo derogado, que es el artículo 25, que establece un fondo para el apoyo de la industria cinematográfica. Ese fondo, en el año que más dinero recibió, fue hace varios años atrás, fueron 19 millones de pesos que recibió en un año. En los últimos años, últimos 3, 4 años, ha estado recibiendo entre 12 y 13 millones de pesos. Lo que nosotros estamos proponiendo es incrementar significativamente, ¿verdad?, la asignación a ese fondo y que las obras cinematográficas compitan en función de mérito, como hacen otros países. Aquí el Estado va a estar presente. Ahora, tú tienes un proyecto, bueno, ok, ven, preséntalo, vamos a evaluar, se evalúa el guión, se evalúa inclusive hasta la decisión del Estado mismo de hacia dónde debe de ir la industria cinematográfica. Entonces, esa es parte, digamos que de los ajustes que se están haciendo y son ajustes que, vuelvo y repito, esto no es un tema de en contra de la ley de cine, ni en contra de los hoteles, ni en contra de los industriales, y todos los sectores tienen derecho a fijar su posición. Nosotros no estamos abiertos a oírlo todo, porque tampoco somos poseedores de la verdad absoluta. Una pregunta final en relación con eso. Los proyectos cinematográficos que estén en curso, digamos que pueden estar tomándose 2 o 3 años para su culminación, ¿estarían afectados por los esto? proyectos cinematográficos no toman ni 6 meses para culminarse? Bueno. Digo, yo no sé mucho de eso, pero preguntando, como hay cosas que están en curso, como por ejemplo, el que tenga su permiso único de rodaje, pues se va a mantener el... Bien, ministro, yo creo que las líneas básicas, usted las ha trazado aquí, sobre todo el espíritu con que el gobierno asume la reforma. Estas preguntas las hemos hecho en función también del feedback que uno recibe en la calle, de la gente quejándose. O sea que agradecemos mucho la participación de todos ustedes aquí. Veo que están muy influidos por un espíritu de recorte y de austeridad que ni siquiera se han déjenmelo ahí que yo lo... Ahora tenemos que darle un uso bastante racional. Lo único que el ministro no le respondió a los muchachos de la redacción. De la Están comprando ahí en Amazon. Ah, del internet. Entonces van a tener ahora que pagar ITEVI. Que los hijos de Fabio compran por internet. Entonces se están quejando a Fabio. Y lo mío también. Mira, están como decimos un buen dominicano. Pero mira, ya para cerrar con eso. Esta parte final, vamos a ver. Sí, la parte del internet. Esa generación. No, yo no compro nada. Ya para cerrar con eso. Aquí se está generalizando la tasa del ITEVIS. Lo que está en la propuesta
es actualmente los envíos por debajo de $200 que tienen 3 impuestos que los afectan. Está el ITEVIS, está los selectivos, que son muy poquitos porque son muy pocos los artículos que quizás tengan un selectivo. Y está el arancel. Lo que se está modificando es, como se está ampliando la base del ITEVIS, pues se le está ampliando la base del ITEVIS también a ese segmento. Y los selectivos también se aplica, aunque no aplica en mucho, porque son artículos muy, muy específicos. El arancel se mantiene exento. Eso tiene varios motivos. Primero, va en la lógica de la ampliación de la base. Segundo, va también a quitar una inequidad tributaria que hay actualmente, porque eso se ha convertido en una competencia desleal contra el comercio local. Comercio que es el que produce empleos locales, porque Amazon no tiene ni un empleado dominicano allá en Estados Unidos. Pero residente de Estados Unidos, cuando yo digo dominicano es que viva aquí. No tiene ningún empleado. Sin embargo, una tienda aquí me produce empleo formal, que son cosas que nosotros queremos, y la tienda tú no puedes exigirle a una tienda que por el mismo producto te cobre un ITEVIS, pero que si tú lo traes por courier, ¿verdad? Tú no vas a pagar ITEVIS. Lo lógico ¿qué es lo lógico que tú hagas? Que vayas a la tienda, le tire una foto, pero que ponga los precios más ¿verdad? baratos. Y lo compre por internet y te ahorras el ITEVIS. Eso no es justo para el comercio local, porque entonces cerremos el comercio local entero. Y déjame decirte... Los muchachos dicen que es una ayudita. Pero déjame decirte otra cosa. Que va a cambiar la compra por internet. Patrón de No. consumo. ¿Tú crees que, como tú dices los muchachos, porque también hay un tema de tendencia, la gente va a seguir pidiendo por internet, porque también hay un tema de comodidad? No, y de calidad del producto que tú estás buscando también. Bueno, pero y a lo mejor de nivel de precio en comparación con lo que te lo venden aquí. Bueno, lo que pasa es que la comparación del nivel de precio no puede ser porque uno tenga un impuesto y el otro no, porque entonces o los dos lo tienen o los dos no lo tienen. O calidad. Y yo tengo Calidad, aquí, precio, calidad. y yo bueno, pero en eso se va a mantener, y los comercios locales tendrán que ajustarse y competir, pero van a competir en igualdad de condiciones. El que usa ese digamos que esa facilidad. esa facilidad es usada no por toda la población, pero digamos que por la población de media alta, hacia arriba y alta. Pero, o sea que lo usa, todo el mundo tiene la posibilidad de usarlo. Eso es clase media. Sí. Bueno, pero escúchame, la clase media lo usa y lo usa mucho. Pero cuando tú ves la composición, ¿verdad? Cuando tú ves la composición de quién verdaderamente es que lo está utilizando, es la clase alta. Yo no digo que no lo use la clase media. La clase media lo usa en función de su posibilidad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, y es parte de, digamos que el esfuerzo que le estamos pidiendo a todo el mundo, ¿verdad? Vuelvo e insisto, los impuestos no son agradables, son odiosos. Este es el esfuerzo que le estamos pidiendo a ese segmento de la población que tiene varios segmentos metidos, que ponga su grano de arena en este proyecto país que nosotros estamos presentando. Ok.